el Hijo del Hombre para que lo visite. Padre Santo que estás en los cielos, te agradecemos, Padre Santo, la oportunidad que nos estás dando, este momento tan especial, Señor Jesús, para poder compartir tu palabra con mis hermanos en Guerreros, Padre Santo. Usa, Padre Santo, a tu sierva, Padre, para que pueda dar esta palabra, Padre, que haga impacto en la vida de mis hermanos, Señor Jesús. Que tu palabra sea revelada siempre, Señor Jesús. Que tu palabra siempre nos ayude a crecer cada día más y acercarnos a tu presencia, Señor Jesús. Te damos las gracias, Padre, por las misericordias que tú has extendido sobre la vida de cada uno de los que estamos aquí. Grande eres tú, Señor Jesús, y te damos a ti la bienvenida sobre todas las cosas. Buenas noches tenga cada uno de ustedes, mis amados hermanos. En esta oportunidad tengo el privilegio, el honor, hermanos, de ser parte de este grupo de Guerreros en Acción, y queremos darle, o le doy yo la bienvenida principalmente a nuestro Dios Todopoderoso, como en su palabra dice, va, donde 2 o 3 se reúnan en su nombre, ahí va a estar Él. Y gracias a Dios, ¿verdad? Aunque estemos en diferentes lugares, estemos en diferentes hogares en este momento, todos estamos con un mismo sentir, con el propósito de buscar la presencia de Dios. No cansarnos, hermanos, cada día de buscarlo más a Él. Venir y no solo ir los domingos a la iglesia y qué bonito. No, busquemos al Señor constantemente, acerquémonos a Él constantemente. Que buscar la presencia del Señor no sea una obligación, sino que sea un deleite. Entonces, hermanos, vamos a dar inicio esta noche con el tema que se titula La verdadera oración. Si hemos estado conectándonos a todas las prédicas, toda la palabra que han impartido los diferentes hermanos, nos damos cuenta que todas están con el mismo sentir de hablar acerca de la oración. Entonces vamos a iniciar el tema, y yo le digo, hermano, ¿qué es orar? Pues orar se define como, se deriva de dos palabras, de la palabra par y arta, que significa rogar fervientemente. En otras palabras, también es pedir algo a Dios con intensa súplica. Otra definición es también forma parte de comunicarse con el Señor, una forma de comunicarnos con el Señor. Dice, por medio de la oración, ¿qué es lo que esperamos obtener? Yo siento que todos cuando oramos esperamos obtener algo. Algunos lo podemos hacer como descargarnos, hermanos, y es válido. Vienes, te sientes afligido, te sientes afanado, los problemas de la vida te están dando duro y tú lo que quieres es desahogarte. Entonces, una forma o una aplicación que le podemos dar a la oración es poder descargarnos, poder venir y decirle todo lo que nuestro corazón, lo que tengamos aquí atravesado a nuestro Señor. Pero, ¿qué es lo que sí buscamos también? Una respuesta. Buscamos también que el Señor nos responda, ¿verdad? Una solución. Entonces, es un medio, por medio de la oración, también vamos a crecer espiritualmente. El que no ora, hermanos, entonces, ¿dónde está el enamorado? Si el punto de estar conversando con el Señor es porque nos interesa saber de Él, y nos interesa que el Señor sepa de nosotros. Entonces, vamos a crecer espiritualmente orando, comunicándonos con el Señor. Dice, se puede experimentar mayor felicidad por medio de la oración. Y claro que sí, porque dejamos a un lado, hermanos, todo lo que es nuestra humanidad y emprendemos un diálogo con el Señor que nos creó, con el Señor que te amó, con el Señor que te amó tanto a ti y a mí, que dio a su único hijo para que tú y yo fuéramos salvados. Entonces dime, alguien que hizo un sacrificio tan grande es alguien que está interesado en ti. Y alguien que está interesado en ti, ¿qué quiere hacer? Te busca, te llama
¿Y tú qué tienes que hacer? Contestar. Entonces, ¿quieres una relación más íntima con el Señor? ¿Quieres corresponder un poco de lo mucho que el Señor te ha dado? Comunícate con el Padre. Dejamos a un lado también, hermanos, nuestra mente, nuestro intelecto racional y profundizamos más en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Hermanos, cuando oramos y nos derramamos delante de la presencia del Señor, tal vez para la humanidad, para nuestra mente racional, digamos, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy hablando solo. No, sino que vamos a dejar esa humanidad, ese pensamiento humano, que alguien tal vez, estás orando en tu casa o en una ventana o por ahí y alguien más pasa y te mira y va a decir, ¿y este qué? ¿Y este loco? ¿Y esta loca? Solo está hablando solito y todos los días lo hace y lo hace a cada rato. No, hermanos, ahí sí que, como dice la palabra, ¿verdad? Nos tenemos que hacer más viles por causa de Jehová. Y el Señor, un corazón contrito y humillado, Él no lo va a rechazar. Entonces, hermanos, despojémonos de toda humanidad, despojémonos de todo pensamiento humano y acerquémonos más al Señor con esa oración de súplica y ruego. Dice, pero para lograr conseguir, hermanos, todos los beneficios, porque me imagino que también hay un tema acerca de los beneficios de la oración, es importante hacerlo todo con entendimiento, con pleno razonamiento de lo que estamos haciendo. Hermanos, una verdadera oración no lo vamos a agarrar como una letanía, que es repetir. Que tu oración hasta en un verso ya te la sabes. Padre Santo, aquí estoy, Señor, soy tu hijo, te pido por esto, por aquello, gracias, Señor, por esto y esto y esto, amén. Y al otro día, Señor, lo mismo. No, hermanos, tenemos que hacer una oración con conocimiento, saber qué es lo que estamos diciendo y actuando siempre bajo la guianza del Padre. Entonces, vamos a ver otra definición, hermanos. Según el diccionario bíblico, Holman dice: oración u orar es el diálogo entre Dios y su pueblo, en especial con los miembros de su pacto. Entonces nos damos cuenta que estamos cambiando, nótese que estamos diciendo un concepto, pero estamos profundizando un poco más, porque aquí habíamos dicho anteriormente que era una comunicación, y es cierto, pero aquí viene y nos dice que es un diálogo entre Dios y su pueblo, y también que es especial entre un miembro que ha hecho con él un pacto. Entonces nos vamos a adelantar un poco más y vamos a ver unos ejemplos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que si no conocemos a Cristo o no somos parte del cuerpo de Cristo, no podemos orar. Porque si nos definimos exactamente a la definición anterior, dice entre Dios y su pueblo. ¿Qué significa? Que si no eres parte del pueblo de Dios, no eres parte de la iglesia de Cristo, no estás dentro de Cristo, no eres contado como hijo, no puedes orar. Pues meditémoslo un momento. Y si lo meditamos podemos decir, pues sí, tienen razón, porque si dijimos que orar era un diálogo, que había una conversación en el que había un receptor y un emisor, entonces si alguien no es parte del cuerpo de Cristo, si alguien no cree en Cristo, simplemente lo que está haciendo no es una oración, solo está hablándole al aire. ¿Por qué? Porque yo pienso, hermano, que alguien inconverso, alguien que no conoce a Dios, alguien que solo es un simpatizante del evangelio, que sabe que Dios existe, pero no ha reconocido que el Señor es su Dios. Puede venir y puede pasar un momento difícil, puede ir en la calle incluso y puede decir, ay, Padre, ayúdame, va. Lo puede decir, pero otros 20 pesos van a ser si el Señor le contesta. Incluso otros 20 pesos van a ser si el Señor lo escucha. Podría escucharlo por misericordia, porque el Señor es grande en misericordia, pero lo que está haciendo en sí no
no es una oración, más bien sería una petición, ¿verdad? Entonces, hermanos, pongámonos pilas, ¿verdad? Usted y yo, los que estamos aquí, pienso que la mayoría ya reconocimos al Señor como nuestro único y verdadero Salvador, ya somos hijos, somos ya parte del rebañito del Señor. Entonces pongan su lista, cheque número 1, una conversación entre Dios y su pueblo. Pues yo ya soy pueblo de Dios, por lo tanto yo ya puedo emprender esa comunicación, esa oración, ese diálogo con el Señor, esperando que tu oración trascienda, pero también esperando una respuesta. Pero tú ya eres hijo, pero tú ya eres escogido, pero tú ya eres apartado. Significa que sí lo puedes lograr. Puedes lograr una oración verdadera que trascienda más allá del techo de tu casa. Dice, nos da a entender que tenemos que tener una relación íntima para que se pueda llevar a cabo. Obviamente, cuando entramos a una relación con el Señor de padre, hijo, entonces estás en una relación íntima, estás en una relación cercana con aquel que te dio la vida. Vamos a ver unos ejemplos, hermanos, y vamos a leer un poquito de Biblia, ejemplos que nos hablan acerca de la oración, ¿verdad? Entonces vamos a nuestro primer ejemplo, lo encontramos en Génesis 1, Génesis 12. Del 1 al 3. Perdónenme si me confundo un poquito al leer, pero me pongo nerviosa. Bueno, vamos. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldicieren. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, hermanos, lo que quiero reflejar aquí, lo primero es que dice, Jehová ha dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Vamos a ver otra cita, después vamos a ir entendiendo a dónde vamos a llegar con esto. Vamos a irnos a Éxodo 3:7 y dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. Perdón, hermanos, es Éxodo 3:7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exaltadores, pues he conocido sus angustias. Entonces, hermano, este pasaje nos habla acerca del clamor y de la súplica que el pueblo de Israel estaba emprendiendo, ¿verdad? Estaba suplicando por todo lo que estaba padeciendo en este lugar de Egipto. Y nos vamos a ir también a Éxodo 3, capítulo 3 y capítulo 4. Aquí no lo vamos a leer todo, solo vamos a leer una pequeña porción del versículo 3 y dice, Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios y en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Entonces, hermanos, nos damos cuenta cómo el Señor viene y le habla a sus hijos. Nos damos cuenta cómo el Señor viene y tiene esa relación de hablar, escuchar y dialogar. Entonces vamos a irnos con los 3 ejemplos. Primero, en el primer versículo que estábamos viendo, que estaba en Génesis 12 del 3 al 5, nos habla, Dios habló. Dice muy claro ahí, Dios habló. ¿Con quién habló? Con Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Hizo un pacto con él. Dios viene y le habla. Abraham responde. No, él escucha. Pero viene el Señor y es tan grande, imagínense, que le da la oportunidad
de hablar primero. O sea, que viene el Señor y Abraham, ahí me imagino que estaba haciendo, no sé a qué se dedicaba Abraham bien. Voy a preguntarle a la hermana pastora, ella que estas semanas estuvo predicando mucho acerca de Abraham. Entonces, viene y dice, habló. Dios habló. ¿Y qué hizo? Le habló a Abraham. Hizo un pacto con él. En el segundo ejemplo que tuvimos, que es acerca del pueblo de Israel que estaba padeciendo en Egipto, en el Éxodo, estábamos, y viene y dice, Dios escuchó. ¿A quién escuchó? A su pueblo. Entonces nos damos cuenta cómo lo que estamos reflejando, que para tener esa verdadera oración que dijimos al principio, tenemos que ser parte del pueblo de Dios. Entonces nos damos cuenta cómo el Señor viene y escucha las peticiones, escucha las súplicas, escucha los ruegos. Pero ¿de quién venían esas súplicas y ruegos? Venían de parte de su pueblo, de parte de aquellos que ya habían sido apartados para él. Miramos el tercer ejemplo y en todo el capítulo, son 2 capítulos, es el 3 y el 4, es bastante extenso. Si ustedes lo quieren leer, léanlo, hermanos, es de gran beneficio y de gran bendición. Nos damos cuenta qué es lo que pasa ahí. Viene y yo solo voy a remarcar algo. Y dice, Moisés dijo, y él respondió. Y él dijo, y él respondió. Y así se van durante 2 capítulos. Él dijo, él respondió, él dijo y él respondió. ¿Qué significa que estaban haciendo? Estaban conversando. ¿Con quién conversó Dios? Con Moisés, con alguien con el cual él estaba haciendo un pacto. Entonces nos damos cuenta que era un miembro especial, el cual el Señor iba a utilizar para venir y responder a la súplica, a la oración, al ruego que había tenido su pueblo anteriormente. Entonces, para tener una oración verdadera con el Señor, hermanos, antes que todo tenemos que tener una relación verdadera con Él. Ser parte de su cuerpo, hermanos, ir a la iglesia todos los domingos no es ser parte del cuerpo de Cristo, es una buena costumbre. Está bien, tenemos que ir, juntarnos en coinonía y alabar al Señor. Qué magnífico, qué lindo, qué precioso. Pero una relación íntima con Él, ser verdaderos hijos del Señor, ser partes realmente del cuerpo de Cristo, ser parte de esa iglesia, de esa amada, de esa preciosa, que ¿qué está esperando? Las bodas con el Señor, que estamos esperando todos, el arrebatamiento, ¿verdad? Entonces, para estar listos, para estar preparados, ¿qué tenemos que hacer? Emprender una comunicación con el Señor. No, el Señor le va a revelar esos secretos a sus hijos, pues. Entonces les digo, hermanos, tenemos que emprender una relación verdadera con el Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Comunicándonos con Él de una manera más constante. Entonces dice, porque Dios, vamos a seguir con nuestros ejemplos. Ser parte del cuerpo de Cristo, dijimos, ser parte de la iglesia de Cristo, obedecer su palabra, ser obedientes. Tu oración va a ser verdadera si tú eres obediente a lo que el Señor te está mandando a hacer. ¿Por qué? No, el Señor mismo en nuestro ejemplo dijo a Abraham, deja tu tierra y deja tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Le habló el Señor y qué bonito, pero lo que le estaba pidiendo estaba un poquito cardíaco, estaba un poquito crítico. Si pusimos atención a la prédica del domingo, Abraham estaba en una ciudad bastante próspera, una ciudad bastante buena. Es como que alguien que ahorita tal vez está en una posición económica bonita, viviendo en un país bonito, ganando bonito, con casa propia, carros, sueldos y puntos y de todo, le diga al Señor, mira, vete a Guatemala y ahí te mostraré qué vas a hacer. Hermanos, solo alguien con muchísima fe puede hacer eso. Pero imagínense, el Señor a quién estaba poniendo, a un hijo suyo, ¿verdad? Yo siento que él ya sabía que Abraham lo iba a cumplir, ¿verdad? Y pienso yo que sí sabía, porque el Señor, él lo sabe todo. Pero nos damos cuenta qué actitud tomó él.
tomó una actitud de obediencia. Entonces, a partir de que él se va, él empieza a emprender un diálogo con el Señor. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta que salió de Ur, de Egipto, de Babilonia, de todo lo que vieron el domingo pasado, pero para él poder decir, ay, bueno, no estoy bien aquí, me voy a ir al otro lado, el Señor le hablaba y él le respondía. El Señor le hablaba y él le respondía. Entonces, a partir desde que él escuchó al Señor y que fue obediente, pudo empezar a tener un mejor diálogo con el Señor. Entonces, partes paralelas de la casa. Bueno, ahí vamos a seguir. Disculpen, hermanos, pero aquí me cuesta un poquito ver. Dice, de la misma forma, hermanos, nos damos cuenta de Moisés, ¿verdad? Moisés. Yo pienso que Moisés estaba en una situación muy parecida a la de Abraham. Porque Moisés sí fue echado de Egipto, pasó el desierto, pasó las pruebas. Pero Moisés, me imagino que ya estaba en una situación bastante estable cuando el Señor emprendió esa conversación con él. Moisés ya estaba casado, Moisés ya tenía sus hijos, Moisés tenía un trabajo, o sea, cuidaba ovejas, pero eran rebaños prácticamente de él también, ¿verdad? Entonces, Moisés estaba en una situación bastante buena, pero viene el Señor y habla con él. ¿Y qué le dice? Hace un pacto con él y lo manda a liberar a su pueblo. Lo manda a venir y ser ese salvador, ¿verdad? El que lo iba a utilizar para poder sacar a su pueblo de Egipto. Entonces, venir, esa decisión también imagino que fue bastante difícil. Me imagino que cuando llegó Moisés a su casa, me imagino que él era humano, hermanos, como usted y como yo. Llegar a su casa, ver a su familia, ver a sus ovejitas ahí y decir, bueno, ¿verdad? Voy a dejar todo esto, pero voy a seguir las órdenes del Señor. Entonces nos damos cuenta, otro ejemplo de obediencia. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? Lo mismo que con Abraham. Obedeció y el Señor empezó a tener una relación más íntima con él. Empezaron a tener diálogos mucho más largos, o sea, hablar constantemente con el Señor. Entonces, mejorar nuestra relación vamos a conseguir obedeciendo y acatando los mandamientos que el Señor dejó para nosotros. Así, hermanos, nuestra oración va a fluir de una mejor manera y Él va a poder responder a nuestras súplicas, a nuestros ruegos, a nuestras peticiones. Alguien, hermanos, puede decir que acepta al Señor como su único y verdadero Salvador y puede ser ya parte del cuerpo de Cristo. O sea, ¿a qué me refiero yo? Que es alguien que ya está activando en la iglesia, es alguien que está buscando al Señor todos los días, que se está congregando, es alguien que está bien animoso por buscar las cosas del Señor, ¿verdad? Y constantemente busca servir, busca hacer algo, hermanos, aunque sea entregar el gel en la puerta de la iglesia. Ahora que también está esa oportunidad para servir en triage, está muy bien, hermanos, ¿no? Servir al Señor en cualquier aspecto es muy bueno, ¿verdad? Pero hay algo que les puede faltar o que nos puede estar faltando, que nos está costando orar. Tal vez nos preguntamos, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que porque no lo estoy haciendo bien, por eso me aburro cuando oro? ¿Por qué no me fluyen las palabras en la oración? No es que quiera que mi oración sea repetitiva, como hablamos anteriormente. No es que yo quiera que mi oración siempre diga lo mismo, pero no me salen más palabras. Es lo único que yo puedo decir. Cuando siento ya repetir lo mismo o cuando estoy orando me da sueño y me quedé dormida. Entonces yo te digo, hermano, significa que estamos teniendo muchos problemas. Estamos enfrentando situaciones difíciles que van a hacer que nuestra oración fracase. Entonces, este no es el punto de este tema. Si quieren aprender un poquito más acerca de por qué fracasa nuestra oración, miren capítulos anteriores, la hermana Carolina, si no estoy mal, habló acerca de ese tema. Pongamos un poquito de atención, pero es importante, hermanos, que miremos bien por qué está fracasando nuestra oración. Porque si nuestra oración está fracasando, significa que nuestra oración tampoco es verdadera. Entonces, pongámonos las pilas. Entonces dice, para que una oración sea verdadera,
debe incluir. ¿Qué debe incluir una oración verdadera? Respeto, amor, súplica y mucha fe. Porque imagínense, Abraham, cómo se conocía a él como el padre de la fe, ¿verdad? Venir y tomar y agarrar tus telenques y irte a saber qué te espera, pero el Señor va contigo. Entonces, esa es fe. Entonces, hermanos, mucha fe para poder orar. Mucha fe para que nuestra humanidad deje de pensar, yo solo estoy hablando al aire. Yo solo estoy haciéndome mi autoterapia, hablando yo sola para liberarme y descargarme. No, sino que alguien te está escuchando. Y ese que te está escuchando es el Señor. Pero si tú lo estás haciendo como lo tenés que hacer. Primero, ¿qué dijimos? Ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte del pueblo, ser parte de la iglesia. Y qué más, ser siervo, ser aquello que el Señor lo mira, que el Señor lo escogió. Entonces, poder venir y emprender esa oración, ese diálogo con el Señor. Al orar, hermanos, experimentamos una potencia y nos entregamos a la voluntad de Dios, la situación en la que estemos atravesando. Podemos decir que la oración es un componente, hermanos, estratégico para venir y alcanzar la altura del varón perfecto. ¿Quieres acercarte más a Dios, hermanos? Porque solo los que den la altura van a ser parte de ese glorioso arrebatamiento. ¿Y cómo vas a saber las directrices? ¿Cómo vas a saber si estás actuando bien o mal? ¿Quién te va a estar dando la instrucción? Navi, no es por ahí, hacete para acá. Navi, ¿qué estás haciendo? Venite para acá. Ay, padre, me siento mal, dice algo. El Señor es el único que te va a dar las directrices para que en el momento justo pueda ser aceptado como ese más que vencedor, poder dar la altura. Pero alguien que no sabe las instrucciones es alguien que no escuchó. Y para poder escuchar como Abraham escuchó, ¿verdad? Entonces hay que aprender ese diálogo. Tenemos que conocer la voz del Padre para poder diferenciar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, emprender esa conversación. Porque si no escuchamos la voz del Padre, cuando Él nos hable, si tenemos misericordia que nos hable, sabe, tal vez es solo un pensamiento mío, no vamos a diferenciar la voz. Las ovejas, hermano, distinguen la voz del pastor. Entonces, ¿quieres ser parte de esos más que vencedores? Tenemos que escuchar, mejor dicho, diferenciar cuál es la voz del Señor. Y solo lo vamos a lograr conversando con Él constantemente. Aquí dice, se ve la gloria cuando oramos con un corazón sincero. Muy acertado, hermana Brendita. Con un corazón, Brenda dice, sí, con un corazón sincero. Y es cierto, hermanos, un corazón sincero, un corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a despreciar y nos vamos a seguir acercando más a Él. Pongan sus comentarios, hermanos, así me ayudan a predicar y se me quita lo chiviado. Bueno, sigamos, dice, nos afligimos, hermanos, puede llegar a nuestro corazón aflicción. ¿Por qué? Porque nos cuesta orar, hermanos. Si te está costando orar, pero también hay aflicción en tu corazón, que digas, que reconozcas, mejor dicho, que te está costando orar, hermano, te felicito, porque significa que no estás totalmente frío. Porque si ya ni siquiera tenés el sentir de, me está costando orar, significa que ya te apartaste mucho. Pero si tenés ese sentir, aquello de que sí, he bajado mi oración, ya casi no oro, o no oro bien, me estoy aburriendo, me estoy durmiendo, pero hay preocupación en ti, pongámoslo así, significa que ese sentimiento, ¿verdad? Esa relación con el Señor no se ha roto del todo. Entonces, ¿qué nos toca? ¿Volver a qué? Volver a cuando lo hacíamos bien. Y tal vez nunca lo habíamos hecho bien. Pues pongámonos a pensar. Tal vez nunca tuvimos una oración verdadera. Pero ahora lo podemos empezar a hacer. Discúlpenme un dicho que les voy a decir tan humano, digámoslo así. Más vale tarde que nunca, hermanos. Entonces, si no has orado correctamente, pues ahora es el momento de empezar a hacerlo bien.
porque el Señor hasta ahorita no ha venido. Espero en Dios que no haya venido en lo que estoy predicando. Es una broma, hermanos. El punto es que el Señor está tocando todavía y ya va a venir. Y nos está dando avisos, ya vengo pronto, ya vengo pronto. Entonces significa, preparémonos, hermanos, estamos a tiempo de llenarnos de la presencia del Señor, estamos a tiempo de empezar a escuchar, a diferenciar cuál es la voz del Padre y cuál no. Entonces dice, nos afligimos porque tal vez nos cuesta orar, pero recordemos, hermanos, que hasta los discípulos tuvieron que aprender a orar. ¿Qué significa? Nadie nace sabiéndolo todo. Nadie nace conociéndolo todo. Y uno dice, pero los discípulos, pues, los discípulos, Mateo, Lucas, Juan, puchica, grandes potencias y no sabían orar. Hermanos, ellos no sabían orar. Y no es que no supieran orar en el capítulo 1 de Mateo, ellos no sabían orar. Entonces nos damos cuenta cómo el Señor se toma su tiempo también para enseñarles a orar. Pero recordemos el orden. Regresemos unas diapositivas atrás, les iba a decir, pero no están viendo las diapositivas. Unos capítulos atrás dijimos que para emprender esa conversación o ese diálogo con el Señor, esa oración, tenían que ser pueblo. Entonces, obviamente, ellos antes de ser discípulos no eran pueblo, no eran esos escogidos, pero vienen y cuando ellos ya empiezan a seguir al Señor, dejan todo lo que ellos tenían para seguir al Señor, entonces se vuelve ya parte de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, viene el Señor y se toma el tiempo también para enseñarles a orar. No es el caso, hermano, del joven rico. ¿Se acuerdan en Mateo? Ay, no recuerdo bien el capítulo, pero en Mateo tenemos a un joven, ¿verdad? Que él dice, yo también quiero tener lo que ellos tienen, ¿verdad? ¿Y qué tengo que hacer? Y viene el Señor y le dice, vende, deja todo lo que tienes, dáselo a los pobres, deja todo y sígueme. Y viene, ¿qué pasó con este joven rico? No lo pudo hacer, porque no se pudo desprender de las cosas terrenales. Y vino y quedó tristeza en su corazón, pero él amaba más las otras cosas que al Señor. Entonces nos damos cuenta, él era un escogido. Recuerdan que también en Mateo 25 más o menos, 25, 26, habla el Señor que separa entre las ovejas y entre los carneritos. Entonces, hermanos, el Señor va a venir y se va a tomar el tiempo de enseñarte también. El Señor te va a tomar el tiempo de que tal vez estás empezando a orar y tu oración tal vez no es lo más bonito que estés haciendo, pero el Señor te va a tener misericordia y gracia, porque tú eres apartado, tú eres ovejita, no eres carnerito. Y el Señor hace una diferencia entre los dos. Entonces, vamos a ver. Veremos unos pasajes, hermanos. No sé qué hora es, me está pasando lo mismo que la hermana Dulce, hermana Brenda, que miro que está por ahí. ¿Me puede decir qué hora es? Solo para apurarme. O es que yo creo que hablo muy rápido. Bueno, vamos a ver. Estamos en Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Y dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué necesitamos o cuáles las características que debe tener una oración verdadera? Muchas gracias por la hora. Me voy a ir apurando un poquito. Una oración verdadera. Según Primera Tesalonicenses, estad siempre gozosos. Cuando oremos al Señor, ¿verdad? Puede ser que estemos pasando un momento difícil, pero que las cosas del mundo, hermanos, no arrebaten el gozo que el Señor ha puesto en ti y ha puesto en mí. También dice orar sin cesar, y es lo que hablamos ejemplos anteriores. Nadie nace sabiendo, hermanos. ¿Quieres tener una oración verdadera? ¿Quieres mejorar tu oración? Orar sin cesar. ¿Cuánto estás orando? Y no te digo, ay hermana, yo me estoy arrodillando y
y estoy orando 1 hora todos los días, pues hermana, la felicito porque ni yo oro 1 hora todos los días. Tal vez la hermana pastora y el equipo de oración, a ellos sí les creo que oren bastante. Pero hermano, ¿cómo llegan ellos a ese nivel de decir, ay, voy a ir yo a la oración hoy y voy a orar todo el día? Voy mañana y oro todo el día. Y llegan y van toda la semana y se la pasan orando. Hermanos, ellos lo hacen porque siguen este pasaje de Tesalonicenses, orar sin cesar. Hermanos, la práctica hace al maestro. Entre más hablemos con el Señor, las palabras nos van a ir fluyendo, porque nos vamos a interesar en saber qué es lo que el Señor espera de nosotros, qué es lo que el Señor quiere de ti, qué es lo que el Señor quiere de mí, cuáles son los propósitos que Él tiene para tu vida y para mi vida. Entonces vamos a ir mejorando esta oración si lo hacemos sin cesar. Sin cesar es en todo momento, en todo lugar. No por fuerza tenemos que arrodillarnos, hermanos, y tomar una postura así para orar. Si tú lo quieres hacer, hazlo, no está mal. Pero puedes estar en tu trabajo orando, hablando con el Señor. Puedes estar en tu casa, así trapeando, lavando los trastes, hablando con el Señor. Y lo he experimentado en mi vida laboral este año como no tienen idea, hermanos. Tener una situación difícil donde ya estoy con los guantes puestos y lo que estoy haciendo no sale, ganas de chillar me han dado encima del paciente, hermanos, créanmelo. ¿Y qué hago? No, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios esto va a salir y empiezo, Padre, y hermanos, podemos hablar con el Señor en todo tiempo, en todo lugar, y oremos sin cesar. También dice, dad gracias a Dios en todo. Este mismo pasaje de Tesalonicenses. En todo, hermanos, es en todo. Si nos está yendo bien, si nos está yendo mal, si estamos pasando un momento de necesidad, si estamos pasando un momento de aflicción, en todo tiempo tenemos que dar gracias al Señor. Y ese me trae ahorita un ejemplo de tenemos a Job, ¿verdad? Un personaje muy marcado, muy puntual, que perdió todo, hermanos. Yo creo que ustedes saben más que yo de ese tema. Perdió a los hijos, perdió el dinero, perdió a la esposa, perdió la salud, sus amigos lo pisoteaban más de lo que lo ayudaban, pero él, a pesar de todo, no levantó palabra ofensiva hacia el Señor, sino que se mantuvo firme, ¿verdad? Entonces, hermano, dar gracias en todo. Dice, porque es la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces tenemos estas características claves para lo que es Tesalonicenses 5, del 16 al 18. También tenemos lo que es Mateo 6, del 6 al 15. Lo vamos a leer rapidito porque ya el tiempo se nos está cortando. Dice, mas tú, cuando oréis, entra en tus aposentos y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, no como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que Él las pida. Vosotros pues, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y perdonad nuestras deudas, como también nosotros perdonamos nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Hermanos, el Señor nos dejó el chivo para orar, para una verdadera oración. Nos dejó, imagínense, el Señor tan grande. Él sabía que en algún momento íbamos a necesitar tener las instrucciones para poder comunicarnos con Él adecuadamente. Entonces, hermanos, si nos está costando orar, queremos reflexionar un poco acerca de si nuestra oración está siendo verdadera, está siendo eficaz. Leamos Mateo
6 del 6 al 15. Mateo 6, leamos todo. Y nos va a dar ahí sí que las características adecuadas, o mejor dicho, los lineamientos que tenemos que tener para orar. Analicémoslos un poquito más, ya vamos a terminar. Ya diría la pastora, ya casi termino mis diapositivas. Bueno, la oración verdadera. ¿Qué dijimos que tenían que tener según Tesalonicenses? Gozo. Hacerla sin cesar, o sea, hacerla constantemente. No solo cuando vas a comer, no solo cuando estás en la iglesia, hacerla constantemente. Dar gracias a Dios en todo, todo, incluyendo todo momento, momentos de dificultad, de alegría, etc. No ser repetitivas. No solo porque lo repetimos, hermanos, ya habíamos hablado un poquito de eso, se va a cumplir. Recordemos, hermanos, que estamos emprendiendo un diálogo con el Señor. Orar no es un mantra que vas a estar repitiendo, y no, tiene que ser de una manera libre, de una manera expresiva. Entonces, santificar el nombre del Señor, o sea, darle honra al que merece toda la honra y toda la gloria, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice que se haga su voluntad. Entonces, no que se haga nuestra voluntad. Pedir, hermanos, bajo la guianza del Señor. Seguir el camino hacia donde Él nos quiere llevar y ser obedientes. Entonces, hermano, si el Señor ya te dio, ya te reprendió, ya te dijo qué estás haciendo mal y tú no estás siendo obediente, entonces significa que tu oración tampoco la estás haciendo correctamente porque estás en rebeldía. Entonces, hermanos, seamos obedientes, así como fue Abraham, así como fue Moisés, que siguieron las direcciones que el Señor les marcó. Dice, pedir sobre situaciones económicas. Recuerden que dice la palabra en el versículo, permítanme, en el versículo del en el 11. Dice, dar el pan de nuestro cada día. Significa, hermanos, pedir sobre situaciones económicas es válido. Claro que sí es válido. Es válido porque el pan puede ser figura espiritual, hermanos, palabra del Señor, el pan. Pero también puede ser figura de cosas materiales. Igual, también habla acerca de temas de deudas y de deudores. Entonces, hermano, el Señor es grande. Si el Señor dio a su Hijo unigénito para que fuera sacrificado por nuestros pecados, el Señor te puede dar lo que tú necesites. Ahorita creo que fue ayer que el apóstol Germán predicó y dijo, solo tengan cuidado cuando oren. Estaba hablando algo muy puntual. Entonces, ser específicos, hermanos. Cuando oremos y pidamos al Señor, seamos específicos. Ejemplo, él dio otro ejemplo, pero voy a dar el mío propio. Si van a pedir un carro, hermanos, es un ejemplo que me vino. Ay, Padre, te pido un carro, aunque sea viejito y destartalado. Y viene el Señor y te escucha, porque tú estás actuando en verdad, tú eres hijo, tú sigues las instrucciones, te lo concede. Y luego vas con tu carro destartalado y se te queda cada rato. Y vienes y le dices, ay, Padre, ¿por qué me diste este carro? O, ay, este carro no sirve. Y empiezas a sentirte mal, empiezas a insultar o a molestarte de lo que tienes, pero no fue eso lo que pediste. Entonces, hermanos, pongamos también atención. Si es válido pedir sobre situaciones económicas o situaciones laborales, sentimentales, etcétera, solo tengamos cuidado con lo que pedimos, porque si eres hijo, el Señor te va a contestar. Entonces, de ahí no te vayas a quejar si lo que pediste no lo pediste adecuadamente. Tal vez el Señor tenía algo más bonito para darte, algo más bonito que concederte, pero pediste mal. Entonces, hermanos, por eso tenemos que seguir las guianzas del Señor, para que Él nos guíe qué es lo que debemos pedir y cómo lo tenemos que pedir, y Él va a conceder los deseos de nuestro corazón. También dice, pedir para ya no caer en pecado. Hermanos, somos humanos, fallamos al Señor. ¿Fallamos constantemente? Lamentablemente, sí. Y a veces fallamos garrafal al Señor y nos sentimos re mal después. Pero el punto es, hermanos, si pecamos, ya no lo hagamos más. Y si flaqueamos, pues el Señor nos va a dar esa fortaleza para ya no hacerlo. Entonces,
podemos pedir, hermanos, para ya no caer en pecado. Si tú conoces de qué pie cojeas, hermanos, pues pídele al Señor, ¿verdad? Que te cure de la cojera, o que te dé un zapato de plataforma de un lado para que ya no cojees tanto. Pero, hermano, pidámosle al Señor ya no caer en pecado, y así Él va a fortalecer nuestra vida para poder lograrlo. También el pasaje, toda esta instrucción que dio el Señor también dice pedir por protección contra el mal. Hermanos, ¿en qué país vivimos? Tal vez aquí hay alguien que vive en otro país. Ahí dice Verónica Morales. Hermana Verónica, no sé dónde está. Está en Potrero, creo yo. Hermana Ver. Entonces, hermanos, no sé en qué comunidad vives o en dónde vives, pero el mal está a la puerta. El enemigo anda como león rugiente viendo a quién devora. Hermanos, pidámosle al Señor que nos proteja, y es completamente válido y completamente acertado, porque vivimos en un mundo, hermanos, llenos de maldad, llenos de violencia, llenos de problemas, que no podés salir a la calle libremente en lo físico, pero en lo espiritual también. Hermanos, vivimos en un mundo espiritual donde huestes de maldad pueden estar a nuestro alrededor, pero tú eres un escogido. Tú eres parte del cuerpo de Cristo, y tú estás emprendiendo ese diálogo con el Señor constante, que le dices: Padre, Padre, protégeme del mal. Y el Señor así lo va a hacer, porque el Señor va a proteger a sus hijos. No, el Señor es como una gallina, hermano, que viene y junta sus pollitos, ¿verdad? Si está lloviendo mucho, ya está la tempestad, ¿qué hace la gallina? Viene y bajo sus alas pone a sus pollitos. Pero si somos un pollito rebelde que le dice la gallina: ven, pollito, acércate, y el pollito rebelde se va por ahí, no, hermanos. Entonces tenemos ese amor de Padre que el Señor nos va a dar y que nos va a proteger, y podemos pedir esa protección, hermanos. Entonces dice: darle lugar a Dios como dueño y Señor de todo. Pongamos al Señor Jesús, hermano, como lo primero en nuestra vida. Que lo número uno no sea tu trabajo, que lo número uno no sea tu familia, que lo número uno no sea tu pareja, que lo número uno, ¿qué más no sea? Cualquier cosa, hermanos. Que lo número uno sea el Señor. Si le das al Señor el lugar que corresponde cuando oras también, vas a ver la gran bendición que el Señor te va a dar. Vas a ver que ya no te va a costar tanto entrar a la presencia del Señor, porque unos dicen: ay, es que yo ya tengo mucho de no hablar lejos, tengo mucho de no entrar a la presencia del Señor. Tienes mucho de no hablar con el Señor también. Entonces, hablemos con el Señor de la manera que Él le enseñó a sus discípulos. Leamos entonces, hermanos, Mateo 6, y ahí vamos a encontrar. También para terminar, Mateo 6:33 dice: mas buscad primero, hermanos, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os seguirán añadidas. Busquemos al Señor primero, hermanos. Antes de que pongamos prioridad a otras cosas, pongamos al Señor primero en nuestra vida, al reino de Dios primero, y todo lo demás, todas nuestras peticiones, sean económicas, sean laborales, sean de cualquier índole, hermanos, van a ser escuchadas y van a ser añadidas en el nombre del Señor Jesús. Entonces, hermanos, yo con esto termino el tema, y démosle gracias al Señor en todo tiempo, ¿verdad? En todo lugar, y espero que podamos seguir congregándonos y buscar al Señor en este momento. Ay, hermanos, perdí mi mano. Aquí está. Bueno, vamos a orar, mis hermanos, para dar por terminado. Padre Santo que estás en el cielo, Señor Jesús, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos, Padre Santo, la oportunidad que me das a mí, a mis hermanos, a todos los que están reunidos a pesar de la distancia en esta transmisión, Señor Jesús. Da tú, Padre Santo, cumple tú, Señor Jesús, todos los deseos, todos los anhelos, todas las peticiones que tengan mis hermanos, Padre.
ellos que se han tomado el tiempo para apartar este tiempo de búsqueda hacia ti, Señor, se les sea contada por justicia, Padre Santo. Te pido por la vida, Padre Santo, de cada uno de mis hermanos, Padre. Tú conoces sus necesidades, Padre. Tú conoces sus vidas, sus problemas, sus aflicciones. Pero también yo sé y tengo la confianza que tú llegarás a cada hogar, Padre Santo, como un bálsamo, Padre Santo, para solventar toda dificultad y todo problema, Señor Jesús. Esta noche nos levantamos como este pueblo escogido, como este rebaño, Padre Santo, de ovejitas que están buscando a su pastor, Padre. Pon en nosotros el deseo de orar, Padre Santo, fervientemente en cada momento, de orar correctamente, Padre Santo, que nuestra oración, Padre Santo, trascienda, Padre Santo, hasta lo más alto de los cielos, Padre, y que pueda ser escuchada y respondida por ti, Señor Jesús. Que podamos escuchar tu voz cuando nos estés llamando, Padre. Que podamos diferenciar, Padre Santo, tu preciosa voz y poder caminar hacia donde tú quieres que nos movilicemos, Señor Jesús. Te pido, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor Jesús. Síguenos pastoreando, Padre, síguenos guiando, Padre Santo, y sigue haciendo, Padre, tu voluntad en nuestra vida, Padre. Te agradezco, Señor Jesús, esta noche, Padre, y que podamos seguir buscando tu presencia día a día, Padre. Grande y poderoso eres tú, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, con esto nos despedimos y que pasen feliz noche. Dios me los bendiga. Adiós.